Muy buenos amigos, estamos en mi pueblo, hemos venido por las vacaciones y hoy os vamos a enseñar mi casa. Eso es, los que nos seguís desde hace tiempo sabéis que aunque ahora vivimos en el este del país, Lele es originaria de la provincia de Hubei, de la China central, donde solemos pasar entre 2 y 3 meses al año. Para que os hagáis una idea, estamos a algo más de 1000 kilómetros de Shanghai, en una zona no tan desarrollada y bastante más rural. Y os queríamos enseñar nuestra casa porque pensamos que puede ser más o menos representativa de buena parte de las viviendas unifamiliares de este país y así os podéis hacer una idea de sus características generales y de cómo han cambiado en los últimos años. Primero vamos a analizar un poco el exterior y luego pasaremos al interior para ver cómo se distribuye el espacio, qué materiales se usan, los muebles, los electrodomésticos, etc. Bueno, estamos a contraluz, pero ahora mismo lo importante no son nuestras jetas, sino eso de ahí, que es la casa. Aunque a la vista de todos esos barrotes en las ventanas, a lo mejor algunos pensaréis, ¿pero eso es una casa o una cárcel? Bueno, pues la explicación de eso es que en los años 80, a partir de las reformas económicas y también en los años 90, se empezaron a producir oleadas de robos y la gente se acostumbró a instalar este tipo de equipamiento de seguridad. Aunque en la actualidad muchas casas nuevas no llevan rejas porque de hecho la situación es muy segura. Como ya os explicamos en otro vídeo, en esta casa no tenemos una puerta tradicional. Eso es, desde que compramos el coche, como no hay demasiado espacio para aparcar en la calle, tuvimos que hacerle un hueco en la vivienda y nos hemos quedado sin puerta de entrada. Así que entramos a casa a lo grande, por el garaje. No sabéis lo que nos está costando grabar el vídeo en esta calle que está llena de tráfico todo el rato. Bueno, justo ahora cuando hablamos no, justo ahora se han parado, ahora podíamos grabar, Lele, pero no, es que bueno, son las cosas... Espera un poco. Sí, espera un poco y seguro que viene un tractor, no sé, un triciclo hasta arriba de carga. Además, aunque en el resto del país ya la mayoría de estos vehículos son eléctricos, aquí todavía reina la gasolina. Y esto de aquí es un local comercial que la madre de Lele alquilaba a otras personas y que entre otras cosas ha sido un taller de reparación de televisiones, una tienda de pipas y una de helados. La última fue de helados, sí. Que estaba muy bien porque en verano nada, salíamos de casa directos a la tienda, helado, paseíto, fenomenal. Para que os hagáis una idea, este local, que tiene unos 25-30 metros cuadrados, se alquila por 5.000 yuanes al año. Estamos hablando de 650 euros, 730 dólares. O sea, es baratísimo en comparación con los precios de las capitales de provincia y para alguien que viene de Pekín o Shanghai está tirado. Si os fijáis, el portal tiene cierto aire occidental clásico, pero como llegado a través de Rusia. En otro vídeo ya os hablamos de este estilo, al que denominamos clasinoviético, así que hoy no vamos a profundizar en ello. Vamos adentro, que es donde está lo interesante. ¡Venga! En la planta baja, además del coche y la moto de la madre de Lele, que está ahí, tenemos un baño y la cocina. El baño está hecho un desastre porque apenas lo utilizamos, y de la cocina se pueden decir 3/4 de lo mismo. De hecho, yo no quiero enseñar la cocina porque es muy fea. Bueno, este es el baño, oiréis mucho eco seguramente. Tiene el típico retrete turco, muy habitual en esta parte de China y en general en todo el país. Y si os fijáis, hay un tubo que va al retrete y es el de la lavadora. Oye, pues el baño está bastante mejor de lo que recordaba, pero la cocina... De hecho, la cocina está en el hueco de la escalera. Esto es la escalera. Y es verdad que la localización de la cocina no es muy representativa de otras viviendas en China. Pero yo creo que sí es representativa de la poca importancia que se le da a este espacio de la casa en general. Y algunos diréis, ¿pero cómo es posible que China, con esa cultura gastronómica tan fascinante, no dé importancia a la cocina? Pues bueno, esto también tiene mucho que ver con el desarrollo económico, con la costumbre de cocinar muchas veces friendo, porque por ejemplo en el pasado era muy habitual que la gente cocinase casi en la calle o directamente en el patio de casa. Y hay muchos que incluso se instalan la cocina en el balcón para que así los humos vayan directamente fuera. Fijaos, esto es una cocina sacada al exterior. Aquí tiene la salida de humos y bueno, no es la solución más óptima, pero hay que tener en cuenta que aquí los extractores todavía son algo relativamente nuevo. Además, en China comer fuera de casa le sale bastante barato a gran parte de la sociedad y mucha gente prefiere ir a los restaurantes, a los puestos de comida o a las cantinas de las fábricas y los lugares de trabajo. La madre de Lele casi no utiliza esta cocina y lo que hace normalmente es comprar la comida en el mercado y luego la cocina en su tienda, que además está muy cerca. Pero eso no quita que haya cada vez más gente que quiere tener una cocina como las típicas de los países desarrollados. De hecho, nosotros también nos lo hemos planteado y una opción que tenemos es aprovechar el espacio del local comercial que os hemos enseñado antes. Bueno, ahora vamos a subir a la primera planta. El perro del vecino que no nos deja en paz.
Bueno, pues este es el piso de la jefa. Aquí es donde vive la madre de Lele. Y se puede decir que es el espacio más acabado, el más bonito, el mejor de la casa. Sí. Hombre, al fin y al cabo es normal. La madre de Lele lleva ya muchos años trabajando, mucho tiempo al mando de la tienda y se lo merece. Pero como podéis apreciar, tampoco estamos hablando de un palacio, una mansión o una vivienda de lujo, ni mucho menos. Es más, como os hemos explicado antes, debido a que la madre de Lele cocina y come fuera, hasta hace no mucho ni siquiera había frigorífico en esta casa. Porque no hacía falta. Claro. La puerta de cristal es la del baño, que es igual que el nuestro, así que os lo enseñaremos cuando subamos a nuestra planta. Esta es la habitación de la madre de Lele, que no os vamos a enseñar por razones de privacidad. Y aquí está el comedor, que no utilizamos más que en las comidas y cenas del Año Nuevo chino. Generalmente el salón es donde más vida hacen las familias chinas, es también donde se recibe a los invitados, por supuesto, y por ello también se cuida un poco más la decoración, la limpieza, etc. Si os fijáis también, la distribución del sofá, la mesa, la televisión, sigue un patrón muy parecido al de Europa o América. Sí, ahora está muy de moda el estilo occidental. De hecho, en China el sofá es una cosa relativamente nueva, antes la gente se sentaba en sillas de madera, y las mesas y muebles también estaban hechos de ese material. Pero si os fijáis, este forro que le han puesto al sofá también lleva madera. Yo creo que el tacto de la madera gusta a muchos chinos que viven en el centro y el sur de China porque lo consideran más fresco, porque no es tan pegajosa como la tela y además da una sensación de solidez que mucha gente prefiere incluso para la cama. En cuanto al suelo, veis que en este caso es de madera, pero en el resto de la casa es de azulejo y además esta es una opción muy popular en general. Nosotros nos solemos reunir aquí con la madre de Lele después de que acabe la jornada de trabajo, solemos ver un poco la tele juntos, charlamos un rato y poco más. Por supuesto, en China también la televisión es la reina del salón y ahora mismo se pueden comprar unas pedazos de teles de entre 50 a 55 pulgadas, 4K, por... ¿cuánto era? 2.000 yuanes. 2.000 yuanes, que son unos 260 euros, 290 dólares. Y son muy grandes. Sí, claro, enormes. Otra cosa que no suele faltar en las casas chinas es la máquina de agua, porque el agua de grifo no se considera saludable como para beber directamente. Además, a los chinos les gusta beber el agua templada o caliente incluso en verano, así que es una máquina indispensable. Ahora vamos a subir a la tercera planta, que es donde vivimos Lele y yo, pero antes os tenemos que aclarar que antes esa planta no existía. Cuando los padres de Lele compraron esta casa, antes de que se divorciasen, solo tenía 2 plantas, y luego decidieron añadir una más, pero al hacerlo los obreros les advirtieron de que no podrían añadir un aislante al tejado, porque se suponía que era demasiado pesado para la estructura de la casa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Lele y yo nos helamos en invierno y nos asamos de calor en verano. Pero bueno, mejor subimos y lo veis vosotros mismos. ¡Venga! Os avisamos que está hecho un poco un desastre, ¿eh? Esto es el salón. Lleno de trastos... Bastante desastre. Es un salón entre comillas porque no tiene nada de lo que se supone que tiene que tener un salón en condiciones. Bueno, hay un par de sofás, uno de ellos también lo tenemos en el dormitorio, luego lo vais a ver, pero es que son incomodísimos. También tenemos un frigorífico, antes no había ninguno y ahora hay 2. Tenemos la intención de decorarlo, de poner una televisión en el futuro, pero de momento no nos importa porque tampoco pasamos mucho tiempo en esta casa. Y además pasamos la mayor parte del tiempo en el dormitorio, que es la parte más interesante, ahora os enseñaremos. Pero antes vamos a ver el baño, que está muy guay. Si os fijáis, también tenemos un retrete turco, al que yo estoy totalmente acostumbrado, y de hecho en Shaoxing tenemos uno de tipo trono, y yo muchas veces echo de menos este. Porque siento que me quedo más a gusto, como que termino mejor la faena. Y además, al tener la ducha tan cerca, viene fenomenal para limpiarse. En fin, yo estoy encantadísimo. Por cierto, ahí al fondo tenemos la foto de una señora muy sensual, que no sé muy bien lo que hace ahí, pero le da un toque muy erótico al baño. Y ya que hemos mencionado la ducha, una cosa bastante curiosa es cómo calentamos el agua. Porque aquí es muy habitual que cada casa en el techo tenga un calentador de agua que aprovecha la luz del sol. Por lo que desde mayo e incluso desde abril a veces hasta octubre no hace falta casi utilizar electricidad. Fijaos, esta es la centralita del calentador y en estos momentos, aunque quizás vosotros no lo veis muy bien, marca 86 grados. Y es muy fácil de manejar. Con uno de los botones añades agua al depósito, con el otro se calienta
y con otro puedes mantener la temperatura o elegir la que tú prefieras. ¿Y qué pasa cuando llega el invierno y hace frío? Pues utilizamos esta lámpara de infrarrojos que calienta bastante y también es muy habitual en las casas del centro y sur de China. Pero una vez que sales del baño, en el resto de la casa puede hacer bastante frío porque, como os explicamos en otro vídeo, en la mitad sur del país el Estado no ofrece el servicio de calefacción central. Por supuesto, tú también te puedes instalar tu propio sistema de calefacción eléctrica o incluso a gas, pero sale bastante más caro que en el norte. Además, muchas casas, incluida la nuestra, no tienen buenas ventanas, por lo que aunque tengas un buen sistema de calefacción, al final el calor se escapa por todas partes. Estas son las ventanas que tenía originalmente la casa y, como podéis apreciar, muy buenas no son. Pero hace más o menos un año cambiamos las ventanas de nuestro dormitorio para no gastar tanta electricidad y la verdad es que fue una experiencia cuanto menos curiosa. Porque el señor que nos instaló las ventanas nuevas se empeñó en que conservásemos también las viejas. Y entre las dos se ha quedado un hueco prácticamente imposible de limpiar. Y mira que se lo dije, esto es mejor quitarlo, va a ser mejor quitarlo. Que no, que así tenéis dos ventanas, que estáis más protegidos. Por cierto, ahí es donde Lele suele dar sus clases de mandarín cuando estamos en el pueblo y la verdad es que la pobre lo solía pasar bastante mal porque en esta habitación antes no había aire acondicionado. Pero el año pasado nos instalaron uno y ahora está súper contenta, ¿que sí, Lele? Sí. Por cierto, fue bastante espectacular y escalofriante ver cómo instalaban el equipo, porque aunque las cosas están mejorando en ese aspecto, todavía las medidas de seguridad dejan bastante que desear. Y a veces incluso da un poco de reparo llamar a los obreros o técnicos de según qué trabajos. Vale, y ahora vamos a ver el dormitorio, que es donde pasamos el 90% del tiempo. Aquí lo tenéis, es bastante simple, nada del otro mundo. Pero bueno, por lo menos tiene un pequeño mínimo toque hogareño. Aquí es donde edito los vídeos cuando estamos en el pueblo. Suelo traer el ordenador y la pantalla, además de todas las cámaras y el equipo de grabación, por lo que ya no podemos venir en tren, tenemos que venir en coche sí o sí. O sea, podríamos venir en tren, pero sería ¿qué? ¿Con 5 o 6 maletas? Sí. Este es el equipo de aire acondicionado que solemos tener en marcha gran parte del día y la noche porque, como os hemos dicho antes, no tenemos aislante en el tejado y hace un calor tremendo. Ahí tenemos un armario bastante hermoso con cantidad de ropa, la mayoría de Lele. Toda mía. Y ahí tenéis la cama que hemos dejado con el edredón que nos regalaron cuando nos casamos, que aquí tiene que ser rojo por tradición, porque ya sabéis que el rojo es un color asociado a la fertilidad, a la prosperidad y también al comunismo, por supuesto. Bueno, es más bien rosa, ¿no? A lo mejor está un poco descolorido ya, pero tenemos otro que es rojo. Este es otro recuerdo de la boda, aunque la foto nos la hicimos antes, y como podéis apreciar mi cara está súper natural, no tiene nada de Photoshop. Pero una de las mejores cosas de este dormitorio para mí es el piano, con el que Lele me suele deleitar de vez en cuando. Aunque a veces el vecino de al lado se queja, y eso que su perro está todo el día ladrando y nosotros no decimos nada, pero bueno. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, cuando la familia de Lele compró esta casa en el año 1990 costaba solo 25.000 yuanes, unos 3.200 euros, 3.600 dólares. Pero hoy en día, 30 años después, cuesta 20 veces más, aunque sigue siendo bastante barato en comparación con lo que se paga en las grandes ciudades. Y ya que antes hemos mencionado la posibilidad de construir una cocina nueva, hemos pedido que nos hagan un presupuesto sin compromiso, ya que tampoco es algo que nos urge, y nos han dicho que se podría hacer por unos 15.000 yuanes, unos 2.000 euros, para tener una cocina buena pero sin lujos. Y yo creo que nos vamos a animar porque el precio de la vivienda y de este tipo de obras está subiendo mucho en comparación con los salarios. Y como nos descuidemos, en unos años nos va a costar 20 veces más y voy a tener que trabajar yo en la obra para rebajar la factura. Así que lo mejor va a ser ponerse a ello y olvidarse. Ya os iremos contando.